Estamos viviendo un mundo de incertidumbre, no una simple incertidumbre, sino gran incertidumbre. Como sabemos, también estamos bajo pandemia. Ante esa situación que nos toca vivir, hay una cosa que no necesita a nosotros, nos llama mucho atención. Es el palabra, se llama reposo. Cuando ustedes escuchan esa palabra reposo, ¿qué otra palabra relacionada que viene en mente? Reposo, descanso, recuperación, tranquilidad. Bueno, hay muy buena palabra que no hace falta para vivir este mundo, como estamos pasando. Hoy nos van a tocar estudiar esto. Tema principal de hoy, el Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Último día de creación de Dios, séptimo día. El Dios, séptimo día reposa, hace reposo y santifica ese día. Ese estudio de séptimo día y nosotros centrados vamos a estudiar reposo y a través de ese estudio de hoy aprendamos qué es reposo, igual esa forma aprender cómo podemos lograr ese reposo. Quiero que el Espíritu Santo nos abre nuestro entendimiento para captar ese mensaje de hoy. Vamos a leer junto con misionera Carolina ese versículo 1 al 3, Génesis capítulo 2. Leemos. Fueron pues Fueron pues acabados acabados los los cielos y cielos. la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Amén, amén. Bueno, el estudio de hoy podría poner quizá un título de tres enseñanzas de día séptimo de creación de Dios o concepto de reposo y día de reposo y la bendición. Quiero escudriñar junto con ustedes ese tres temas. Primero, quiero empezar, ¿qué es concepto? Concepto de reposo y concepto de día de reposo. Lógicamente, ese concepto que tenemos variedad entre nosotros, pero hoy vamos a aprender qué es bíblicamente ese concepto de reposo. Vemos el versículo 2. Ahí decía, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Fíjate aquí, dio ese séptimo día lo que hizo reposo, pero ante reposo, él dice, acabó Dios en el, no antes, sino en el día séptimo la obra que hizo. O sea, Dios incluye día séptimo una obra. Y ese es, dice que reposó. Lo que quiere decir, reposar es una obra. Dios no terminó, concluyó su creación día sexto, sino completó en el séptimo, ¿cuál? Con reposo. O sea, reposo no es una cosa que sin trabajar, reposo no hacer nada, no es así. Aquí en la Biblia nos enseña el acaudió en el séptimo la obra que hizo, en el séptimo. Y ese séptimo día hizo reposo. Entonces, reposo es una obra que porque estaba cansado.
Isaías capítulo 40, versículo 28. Hoy vamos a leer como 7 citas bíblicas para mejorar nuestro entendimiento y vamos a leer junto con misionera Carolina. Ahí dice la pantalla y puede leerlo junto. ¿No has sabido, no has ha oído que el Dios eterno es Jehová, Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjate, ahí dicen, Dios no desfallece y ni se fatiga con cansancio. Entonces, Dios no necesita reposo por descansar como hombre. Más bien ese Isaías capítulo 40, versículo 29, dicen así: Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. O sea, Dios no se fatiga, no se cansa y da fuerza a quien está cansado. Lo que quiere decir, Dios no necesita un descanso por cansancio. Ese tema del día de reposo ha sido un tema delicado e importante. Nosotros vemos cuando vimos Jesucristo, mire, ese problema de día de reposo ha sido un conflicto Jesús con los líderes de judíos. Ese de día de reposo es antes de Jesucristo, Antiguo Testamento. Después de venir a Jesucristo, no solamente judío, mucho cristiano hoy todavía tiene esa confusión de reposo y día de reposo. Jesucristo hubiese respetado ese día de reposo como aquella regla que pusieron los líderes del judaísmo. Jesús a lo mejor hubiese sido bienvenido de ellos. O por lo menos mínimo es que hubiese evitado mucho conflicto con ellos, mucha persecución. Fíjate, Jesús, sabiendo esto, tema es delicado con los líderes judíos, es religión, judaísmo. Jesús viola ese concepto que tenía ellos, día de reposo. Nosotros podemos ver eso frecuentemente. Jesús sabiendo el día sábado y sana muchos enfermos. ¿Sabe qué regla de judío? El sábado, día de reposo, está prohibido muchas cosas. Puede sanar una enfermedad emergencia, pero enfermedad crónica no puede sanar el día de reposo, sino tiene que hacer otro día. Por ejemplo, vemos Juan capítulo 5, versículos 16 a 17. Vamos a leer juntos, ahí está la pantalla. Adelante. Y por Por esta esta causa, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle matarle. porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ya sé, aquí justamente Jesús estaba cuestionado porque Jesús sana el día de reposo un hombre 38 años paralítico, una enfermedad crónica de crónica. 38 años paralítico Jesús sana. Entonces, sabiendo el día de reposo sábado, Jesús sana. Entonces los líderes judíos lo tenía, bueno, unas rabias y también como Jesús está violando su reglamento, creyendo que así debería cumplir de día de reposo. ¿Y qué es lo que dicen ahí? Querían matar a Jesús por violar el día de reposo. Jesús lo contesta, dice que mi Padre hasta ahora trabaja, o sea, Dios está trabajando sábado. Dios está trabajando sábado. Y por eso Jesús dice, yo trabajo también. Lo que quiere decir aquí una vez más, Dios reposó el día de reposo no por cansancio, sino es trabajo, es una obra. Reposo es una obra.
Jesús, sabiendo ese tema tan delicado, y él arriesga, hasta invitando que ellos querían matar a Jesús. Claro que Jesús sabía lo que ellos estaban intentando por haber Jesús sanado día de reposo a los enfermos. ¿Por qué hizo Jesús esto? Porque reposo es muy importante para nosotros. Por eso él necesitaba cambiar ese concepto errado de reposo a todo el mundo. Espero que hoy nosotros corrijamos si estamos equivocados o no hemos conocido ese reposo, término bíblico, concepto bíblico sobre reposo. El séptimo día, Dios, cuando terminan todas las obras, o sea, realmente lo que Él creó, Él termina creación del hombre, día sexto, ¿no? Lo que séptimo día, reposar, lo que significa entrar a reposar, es que Dios quería tener esa comunión con hombre. Lo que quiere decir, reposo es una obra o es un trabajo tener comunión con Dios. Ese es concepto bíblico de reposo. Reposo no es no hacer nada, dejar de trabajar, sino en lugar de dejamos trabajar durante 6 días lo que veníamos haciendo, pero no de allí. Ahí no podemos quedar ahí, sino tenemos que hacer una obra que es tener comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Acercar a Dios. El centro de esa comunión con Dios está en culto. Culto, por eso es muy importante. Por eso los domingos nosotros venimos a acercar a Dios desde la mañana temprano y acercamos al Señor. Y ese es concepto de reposo bíblico. Dios reposó, Dios tuvo comunión con el hombre que él creó. Hombre reposó haciendo comunión con Dios. Entonces, reposo es acercar a Dios. Ahora, quiero aclararlo. Algunas dudas por personas que no sabes. ¿Por qué iglesia cristiana hoy? En lugar de día de reposo, porque día de reposo, Antiguo Testamento, habla sábado. Exactamente, comienza viernes 6 de la tarde y termina sábado 6 de la tarde. Entonces, ¿por qué iglesia cristiana reúne lugar de sábado, día de reposo, sino un día después, o sea, domingo? ¿Por qué reunimos el culto el domingo? Y todavía algunas denominaciones secta como mormones que continúa reuniendo el día sábado. El nacimiento de la iglesia cristiana, que hubo 2 acontecimientos importantes. Sin ella no puede nacer iglesia cristiana, que es desde nacimiento de iglesia primitiva en Jerusalén, comienza de resurrección de Jesucristo. Jesús rompe cadena de muerte, resucitan con esa resurrección, y esa resurrección ocurrió un día después del día de reposo, el domingo. El segundo es venida del Espíritu Santo. Día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino un día después de reposo, el domingo. Con ese 2 acontecimientos de resurrección de Jesús y venida del Espíritu Santo, empezó esa iglesia primitiva, Jerusalén. Por eso nosotros estamos celebrando el día domingo en lugar de el sábado. Ahora, y esto no es solo de hoy en día, sino es una tradición de la iglesia primitiva. Vamos a buscar el libro Hechos, capítulo 20, versículo 7. Vamos a leer juntos. Ahí está. Vamos a leer.
El primer día de la de la semana, semana, reunidos reunidos los los discípulos discípulos para para partir el partir el pan, pan, Pablo Pablo les le enseñaba, enseñaba. habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Fíjate, está hablando de iglesia primitiva Jerusalén. El primer día de la semana, que es domingo, para los judíos, después de reposo, día de reposo, el primer día de la semana, domingo, lo llamaba así, primer día de la semana, reunía los discípulos para partir el pan, que está hablando Santa Cena, y Pablo enseñaba, predicaba en un culto lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Además, vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Igual vamos a leer junto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Yo Yo estaba estaba en en el el Espíritu en en el el día día del del Señor, Señor. y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Aquí, discípulo de Juan, discípulo de Jesús, Juan escribe ese Apocalipsis, ese año 90 después de Cristo. Juan escribe Apocalipsis, ya llaman ese día domingo, dicen día del Señor. Y esa tradición, por eso nosotros, Iglesia Cristiana, estamos reuniendo día de los domingos. Ahora, como caso de adventista, le dice, no, hay que reunir el día sábado. El problema de ese adventista es que para recibir salvación, no solamente creer en Jesucristo, sino hay que cumplir el día de reposo. Ahí está. Cuando alguien enseña así, es un problema. A lo mejor ustedes no captan bien para creer, para salvación, creer en Jesucristo. Además, hay que cumplir ese día de reposo. O sea, día de reposo es cuarto mandamiento de los 10 mandamientos. Yo no sé por qué ellos le dicen solamente día de reposo, cuarto mandamiento. Debería decirle cumplir todos 10 mandamientos. Pero y cuando alguien le dice así, entra un problema grande. ¿Cuál es? Ellos están diciendo de que para recibir salvación no es suficiente creer en Jesucristo. Lo que creer es Cristo, lo que hizo es Cristo, no es suficiente. Hombre, tenemos que agregar cumpliendo, tenemos que agregar una obra, cumplir el de reposo, o sea, cuarto mandamiento de 10 mandamientos. Esto, la Biblia condena, es una secta. Cuando uno dice secta, no podemos decir porque aquella es diferente que uno, porque no me gusta, me gusta. No, la Biblia dice, secta no es secta, es dos basamientos. Uno es cuando uno difiere doctrina de Trino Dios. El otro es que doctrina de salvación, la cual hay manera agregar o quitar de Jesucristo. O sea, salvación es solo por creer Jesucristo. De allí agregar o quitar algo es una secta, lo que según la Biblia. Esto de aquí, de altar de Adonai, nosotros enfatizamos mucho esa relación de mandamiento, la gracia, salvación, mandamiento, la ley y relación de salvación. Porque si no entendemos estos, nosotros podemos perder mucha bendición. Podemos sentir, o sea, no es alegría. ¿Sabe? Por el mandamiento no podemos alcanzar la salvación. Mandamiento lo que hace saber nuestra condición de pecado, pecadores. Y mandamiento hace resaltar el pecado. Porque Jesús
Cuando vino, hizo interpretación. Toda aquella persona que codicia por su mente ya adulteró, ya violó un mandamiento. Y todo aquel que le dicen por mente grosería a otros hermanos ya es homicidio. Entonces, ¿quién puede cumplir ese mandamiento? Nadie. Ahora, ¿qué función hace mandamiento? La ley es al Gálatas capítulo 3, versículo 24-26 nos dice muy bien, sería bueno ese tipo de cita bíblica, usted tenerle anotado en memoria. Vamos a leer qué dice Gálatas 3, 24 al 26. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe qué quiere decir ayo? Ayo. Bueno, ayo es una guía o maestra. Maestro o una guía. O sea, mandamiento, una guía para conducir a nosotros a Cristo. Por la ley resalta nuestro pecado y nuestra condición de pecador, no podemos recibir salvación. O sea, por sí solo no tenemos solución. Entonces, ¿qué es lo que enseña el mandamiento? No tenemos otra vía sino acudir a aquella provisión Dios que nos dio a nosotros a través de Jesucristo. Por eso, Gálatas dicen, mandamiento, la ley es un ayo, una guía a conducir a nosotros a Cristo. Y eso tenemos que saber muy bien, entender muy bien. Si no, mire, nosotros no podemos entender realmente qué es gracia de Dios. Mire, yo enfatizo mucho cada vez que toco ese tema porque tuve ese sufrimiento en mi vida. Cuando yo llegué de creer en Jesucristo, o sea, me convertí cristiano, no por mí, como usted sabe que yo no era individuo tan fácil creer. Entonces Dios hizo sobrenatural milagro y me sacudió, me presentó. Entonces, lo que yo entré es mucho temor y rodillé a Dios. Yo no sabía que el Dios era amor o no. ¿Qué es lo que yo hice? Con gran miedo, temor, lo que hice cumplir todo lo que decía. Alguien me ve aquel tiempo, puede decir, oye, Manuel, buen cristiano, pero por dentro, miedo, no había alegría. Hasta un día, por la Biblia, ese Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, vamos a leerlo. Cuando aprendí estos, me cambió completamente mi vida, mi actitud. Vamos a leer Efesios. Porque por Porque gracia por sois gracia soy salvos salvo por medio de la fe. fe. Y esto no No de de vosotros, pues pues es don de Dios, no por no por la obras, obra. para que nadie se gloríe. ¿Qué dice ahí? La salvación es por gracia y don de Dios. ¿Sabe qué es don de Dios? Regalo de Dios. Por mediante fe a Cristo. Ese no es de obra. O sea, nosotros no tenemos nada que agregar salvación, sino solo creer a Jesús. ¿Qué bendiciones estos? No depende que yo tengo que orar más, tengo que hacer ayuno, tengo que hacer alguna buena obra, sino por gracia, por regalo de Dios. Cuando yo entendí esto, mire, hasta ese día, ese momento de entendimiento, el mundo cambió. Hasta aire que yo respiraba venía con mejor fragancia. Yo todavía no puedo olvidar esa sensación. Árbol habla conmigo, pájaro igual. Y esa bendición nosotros no podemos perder. Desde aquel día yo empecé con alegría dentro de mí, liberado de todo el temor, empecé a seguir a Dios. Por eso hago repetidamente, cada vez se sucede ese tema y entonces a lo mejor estoy diciendo nuevamente, a lo mejor usted puede pensar, ay, parece un disco rayado, pero seguiré siendo con gusto como disco rayado hasta última persona que entiendan estos.
volvemos ese de reposo, de día de reposo. Lo que primero, el reposo, concepto bíblico es comunión con Dios. No es dejar simplemente trabajar, no es una vacaciones, sino reposo es una obra, un trabajo. Tenemos que acercar a Dios. Y otro adicional, no solamente acercar a Dios, o sea, acercar a Dios hay varios, asistir cultos, leer la Biblia, meditar la Biblia, orar y buscar esa cercanía con Dios. Pero concepto realmente de día de reposo hoy es no solamente un día a la semana. El mandamiento dice, por lo menos un día a la semana debe dejar de trabajar lo que veníamos haciendo para ganar la vida, sino concentrar esa comunión con Dios. Pero esto no solamente un día a la semana, sino mínimo un día a la semana. Ese debería ser 7 días de la semana, todos los días. Mientras nosotros más días vivimos como día de reposo, seremos bendecidos. Ahora vemos por qué segunda enseñanza de hoy, cómo podemos obtener ese reposo. Conclusión es con comunión con el Señor. Nosotros domingo pasado aprendimos Génesis capítulo 1, versículo 26 a 31. Hemos aprendido de cómo nacimos, cómo Dios creó el hombre. Ahora, quiero hacer una pregunta. El hombre después que nacido, ¿cuál es el primer día para el hombre? Hombre nació, ¿qué día? Sexto día, ¿no? Entonces, el primer día del hombre, ¿qué día es? Séptimo día, ¿correcto? Difícil pregunta. Y séptimo día, ¿qué es séptimo día? Día de reposo. O sea, primer día de hombre es día de reposo. Dios dispuso así. ¿Sabe qué lo que quiere decir es? Hombre está hecho para que primero, antes que toda, que haga reposo con el Señor, tener comunión con el Señor. Eso es sumamente importante para que nuestra vida, el hombre comience a funcionar bien, nuestra vida, hay que empezar a reposar, comunión con el Señor. Mire, todo lo fabricamos, fabricante de algún aparato, teléfono celular, televisión, lo que sea, fabricante que mandan con dentro de esa caja, manual de usuario. Y si leemos bien manual, le damos bien uso. La Biblia es manual. Después que Dios creó nosotros, ese es el manual. Según ese manual, primero lo que debemos hacer es que hay que reposar con el Señor. Por eso Dios creó y sexto día el hombre, séptimo día puso día de reposo. Quien entienden esto, cumple esa palabra, ese manual de usuario, su vida tendrá reposo y paz, todo esas recuperaciones. Pero quien no lo hacen puede tener efecto contrario. Hermano, alguien de ustedes ahora, mi vida no hay paz. Mi vida hay desorden. Mi vida hay confusión de valores. Tengo problema del trabajo. Todo, diferente tipo de problema o de inconveniencia. La solución está de prioridad es usted tiene que buscar a Dios, hacerle el comunión. Porque por eso Dios puso día de reposo. Propósito de día de reposo es para restauración, recuperar los hombres. Pero los judíos, los líderes que no entendieron estos y crearon
diferentes reglas de día de reposo y pusieron una carga pesada a los hombres. Por eso Jesucristo aclaró Marco capítulo 2, versículo 27. Vamos a leer ese Marco capítulo 2, versículo 27. Vamos a leer juntos. También También les les dijo, dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿qué dice Jesús? Jesús dijo, Dios creó día de reposo para hombre, no hombre existe para día de reposo. Fíjate, por eso día de reposo es una gran bendición de Dios para los hombres. Primero día es día de reposo. O sea, primero día del hombre después de nacido es día de reposo. Como primero día. Así, primero día de la semana, hoy domingo, día del Señor, venir aquí a hacer culto, celebrar, recordar, comunión con el Señor es importante. Igual manera, ustedes, la mañana, primera hora, primer momento. Usted llega al trabajo, el primer momento, antes de iniciar el trabajar, o cuando planificar, cuando momento antes, primeramente, busquen al Señor. Haga una oración. Si hace así, usted puede obtener unas fuerzas. Dios, a través de ese reposo, comunión con Él, quiere dar a nosotros fuerza. Nosotros con esa fuerza y salimos a trabajar. Persona que hace así no cansa, no recibe esa fatiga. Pero cuando olvidamos esto, ¿qué hay que hacer? Tenemos que trabajar con mi fuerza. Entonces, ¿qué suceden? Fatigas, cansancio. Y Dios quiere dar esa fuerza a nosotros para poder cumplir todas las tareas de nuestras vidas. Persona que hace así, habrá esa paz y orden y esa restauración, esa bendición en nuestras vidas. Quiero que una sola voz repite lo que voy a decir. Es reposo solo posible en Dios. Reposo solo posible en Dios. Reposo solo es posible con Dios. El tercero, último es día de reposo, el día reafirmar amor de Dios. Bueno, bien, vamos a volver a repetir. Bueno, no le invité a repetir, pero es bueno repetirlo. Día de reposo es reafirmar amor de Dios, amor de Dios. ¿Qué hace lo que estamos estudiando el séptimo día de creación, ¿no? Pero versículo 1 a 3, cuando sigue detenidamente, hay un versículo que no parece lo que hemos visto durante 6 días anteriores. Todos los 6 días anteriores, siempre cada día que cuando terminan, viene una palabra, dice, fue la tarde y la mañana el día primero. Fue la tarde y la mañana día segundo. Así sucesivamente tercero, cuarto, quinto, hasta sexto día, dice, fue la tarde y la mañana tal día. El día séptimo no hay estos, no dice. ¿Por qué Moisés no escribió estos? Porque Moisés dice que el día de reposo es Dios de luz, siempre permanecer dentro de ese luz de Dios. Entonces nosotros ya no tendremos esa oscuridad y tenemos ese descanso, no necesita ese descanso que es, sino siempre vamos a estar ese descanso en el Señor. Por eso el séptimo día no dice fue la tarde y la mañana. Cuando uno escudriñamos la palabra, en la Biblia es una carta de amor de Dios hacia nosotros. Y ese amor está
fundido todas partes. Nosotros debemos encontrarlo para encontrar ese amor de Dios, haciendo esos estudios o aprender de palabra. Fíjate, nosotros, sexto día, domingo, Dios creó el hombre. ¿Qué es lo que dijo? Vio Dios que era bueno en gran manera, en gran manera. Fíjate, aquí nosotros de allí aprendimos, por eso no podemos sufrir o engaño de Satanás, de nuestro complejo o autoestima, sino hay que reconstruirlo. Pero, ¿por qué Dios estaba alegre gran manera con hombres? ¿Por qué? ¿Hombre hizo algo? Mire, nació. Hombre no hizo nada. Pero Dios, verlo el hombre, su existencia le dio enorme alegría. Y Dios no solo esto, sino quiere tener comunión con el hombre día séptimos, continuar tener esa relación. Nosotros no somos, nuestra existencia le da gran alegría a Dios. Hay gente que luchan para ganar, obtener ese amor de Dios o algún favor de Dios. Nosotros nacimos con estos. Mire, cuando vemos bebé, yo todos los días, ahora tengo nietos, nieto y nieta. Mi hijo segundo Daniel me dio una nieto y nieta. Todos los días, un buen tiempo, yo paso viendo videos de ellos. Y no solamente yo, la familia, todos que está viendo. Realmente nos alegramos mucho viendo nieto, nieta. Pero ¿qué hace ese bebé, nieto, nieta? ¿Hace alguna obra buena para padres? No, ninguna. Lo que hace es comen, hace pupú y causa problemas, da más trabajo a sus padres. Sin embargo, ¿qué hacen los padres? Y todos lo cargan, lo tienen, sonríe con ellos, aman. Así, nuestra existencia es Dios así. Sin embargo, todavía cuánto cristiano lucha para ganar ese amor de Dios por no entender esto. Hermano, por favor, entendemos nosotros. Nuestra existencia da una gran alegría al Señor. No luchen, sino entendemos ese amor, esa gracia de Dios. Cuando entendemos ese amor y gracia, nuestras vidas comienzan a cambiar. Vio así. Cuando yo encontré ese amor, cuando entendí la gracia de Dios, empezó a cambiar un profundo deseo dentro de mí, transformarme. Esa es la razón nosotros estudiamos la Biblia para encontrar encontrar ese amor. Así que le invito ahora sí, repite conmigo, que diga, Dios alegra gran manera mi existencia. Yo no necesito trabajar, ganar amor de Dios. Espero que no olvidemos, el Dios es bueno y maravilloso. Esa creación de séptimo días es un mensaje importante. Resumiendo lo que aprendimos hoy, el día de reposo no es un vacaciones, dejar de simple descanso, sino acercar a Dios y tener comunión con Dios a través de culto, palabra, oración. Todos son comunión con Dios. Debemos vivir como día de reposo 7 días de la semana. El segundo, lo que aprendimos es verdadero reposo es posible solamente en el Señor, en Dios, con Dios. El tercero, Dios alegra por solo mi existencia, no
necesitamos luchar, ganar su amor, sino con ese reposo con el Señor, nosotros solo verificar diariamente su gracia y su amor. Dios le bendiga.